Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo a nuestros estudiantes del Seminario San Pablo que están aplicándose con toda su diligencia y estudio en el cierre de este semestre que se vio lamentablemente truncado por el aislamiento al cual nos tuvimos que someter, pero que esperamos que no cause más estragos en nuestro estudio y podamos de esta manera avanzar en nuestra materia de escatología. Y el Señor bendiga a todos los que se unen a este estudio también, todos aquellos que están interesados en aprender un poquito más o profundizar un poquito más en el estudio del libro de Apocalipsis. Sean bienvenidos también a este video. Estamos en la segunda parte de nuestro intento de bosquejar 12 lecciones del libro de Apocalipsis. En la primera parte, que titulamos El Cordero, el Pastor y el León, hablamos de tres ideas básicas, y en este video hablaremos de otras tres ideas básicas del libro de Apocalipsis. A lo mejor les suena un poco raro el título de este video, Los Santos de los Últimos Días. Quizá le recuerde a aquella secta fundada por José Smith, conocida como los Mormones, pero el intento de utilizar este título es precisamente hablar de cómo la iglesia, aunque no tiene este nombre para sí, no ha adoptado esta etiqueta para sí, la iglesia se compone de los santos de los últimos días. Si usted y yo somos cristianos, podríamos decir que somos los santos de los últimos días. Si los últimos días han comenzado a partir de que Cristo vino a la tierra, nosotros entonces estamos viviendo en los últimos días. Y si se supone que la característica de los creyentes, entre otras, es una vida de santidad, entonces deberíamos aspirar a ser los santos de los últimos días. Siempre digo que me parece interesante que las sectas, aunque tienen una mala doctrina, tienen muy buenos nombres. Piense en el nombre de los testigos de Jehová. En realidad, los cristianos podríamos llamarnos así, somos los testigos de Jehová, somos los que damos testimonio acerca de el Dios verdadero. Así es que no diga tajantemente, yo no soy nunca un testigo de Jehová. Bueno, no soy miembro de esa secta, pero sí soy un testigo de Jehová en el sentido correcto, en lo que debería ser el sentido apropiado de esa expresión. Somos la iglesia adventista porque esperamos la venida de Cristo. Así lo decimos cada vez que repetimos nuestro credo. Decimos que Cristo ascendió, esa es la diestra del Padre, pero de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Esa venida es la que estamos esperando, y hasta entonces seremos la iglesia adventista, la iglesia que espera la venida de Cristo, la iglesia que proclama la venida de Cristo, llamando a las personas al arrepentimiento. Así es que, ¿cómo lo ve? Somos testigos de Jehová, somos la iglesia adventista, somos los santos de los últimos días, en el sentido correcto de esa terminología. Hablemos entonces de tres características más, o tres enseñanzas más del libro de Apocalipsis. La número 4 es esta: los hijos de Dios son identificables. Estos miembros de la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia de Cristo, la iglesia que quiere presentarse como una esposa sin mancha, agradable para el Señor Jesucristo, se compone de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son identificables. Debieran ser identificables. En Apocalipsis capítulo 7 tenemos una escena muy interesante donde vemos 4 ángeles que están deteniendo los vientos antes de empezar a causar destrucción en la tierra. Estamos hablando de juicio. Dios va a desatar juicio sobre la tierra, y antes de que se desate el juicio vemos a estos 4 ángeles listos para ser quienes ejecutan el juicio de Dios. Y asimismo vemos la imagen de un sello. Pero hablemos de estos ángeles porque Apocalipsis nos brinda mucha información que a veces termina por
demoler ideas que nosotros nos hacemos, ya sea por nuestra imaginación o por nuestra falta de información. Y es que cuando uno lee que hay ángeles, no sé qué venga a su mente, pero ya tenemos en nuestra cabecita una imagen, una idea de qué son los ángeles. Y en la cabecita de muchos, los ángeles son pues estos personajes rechonchitos, cariñositos, tiernitos, que vemos en esta clase de estampas, en esta clase de caricaturas, y se nos hacen algo tierno, algo bonachón. Apocalipsis nos da una idea totalmente diferente de los ángeles. En Apocalipsis, los ángeles son los que ejecutan los juicios de Dios. Son seres poderosos que pueden destruir, que pueden causar daño. Son temibles. No ve usted un ángel en Apocalipsis y dice, ay, mira, qué ternurita. No, el ángel hace temblar a las personas. El ángel hace que por poco Juan caiga de rodillas. Y el ángel le tiene que decir, no, yo soy un siervo como tú. Cambia nuestra idea, cambia lo que nos hemos hecho o imaginado en nuestras cabecitas. Y eso pasa con muchos otros elementos, no solo con los ángeles, pasa con Dios mismo. A veces nos hemos hecho una imagen de Dios, hemos creado una estampa de Dios en nuestras cabecitas y luego nos encontramos con pasajes que rompen con lo que nosotros nos imaginamos. Estemos listos para eso. La Biblia debería tener este efecto en nosotros, demoler todo aquello que nos hemos creado por nuestra propia imaginación, por nuestras suposiciones, y debería ser lo que finalmente norme nuestra manera de pensar. Entonces, los ángeles son seres poderosos, seres que traen juicio a la tierra. En Lucas 12, previamente Jesús había dicho que cuando el Hijo del Hombre vuelva, va a confesar su nombre delante de los ángeles de Dios. Piensen en esa expresión. Dice que todo aquel que confiese a Jesús delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y es la escena que tenemos en Apocalipsis. Los ángeles listos para causar matazón, para hacer rodar cabezas, para traer los juicios de Dios a la tierra. Y Cristo, el Hijo del Hombre, diciendo, pero a ese me lo cuidas, a ese no me lo toques, ese es mío. Es como Jesús diciendo, estos son los míos, así es que me los cuidan. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando habla de que confesará nuestro nombre delante de los ángeles. Versículo 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Tú puedes imaginar a los ángeles con toda su fuerza, con toda su capacidad letal, listos para causar tragedia en la tierra, listos para acabar con la vida de los enemigos de Cristo. Y Cristo diciendo, sí, a ese échatelo, a ese mátalo, no es de los míos. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Si me confiesas, confesaré tu nombre delante de los ángeles de Dios, que son quienes en Apocalipsis traen los juicios. Si no me confiesas, yo no les diré que eres de los míos. Eso es lo que vemos en Apocalipsis. Dios y Cristo trayendo su juicio. Y una advertencia, un llamado para los ángeles en Apocalipsis 7:3 es: no hagan daño ni al mar, ni a los árboles, ni a la tierra, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esa es la idea. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, son identificables. Reciben un sello en sus frentes. Antes de que se inicie la destrucción de esta tierra, el juicio de las naciones, el Señor decide sellar a los que son suyos. Esto es importante porque el sello habla de posesión, habla de cuidado particular de parte de Dios. No habrá pérdidas cuando venga el juicio de Dios. Para la iglesia no habrá pérdidas, porque cada uno de los hijos de Dios que componen la iglesia ha sido sellado. Los hijos de Dios son identificables. Eso podemos verlo en Apocalipsis. Y viene esta cifra bastante controversial, los 144,000 sellados. Nosotros entendemos que es un número simbólico que se refiere
a todos los miembros del pueblo de Cristo, a todos los redimidos del Señor. No ha de tomarse como un número literal. Si en Apocalipsis los números son simbólicos, entonces el 144,000 es un número simbólico también. La pregunta es, ¿son de verdad solo 144,000? Alguna vez la secta de los testigos de Jehová trató de sostener que solo 144,000 serían salvos. Después ganaron más adeptos y tuvieron que hacer ahí un acomodo y malabares con sus doctrinas para establecer que bueno, hay oportunidad para que más gente se salve. La iglesia cristiana nunca ha sostenido que solo 144,000 personas se salvan, sino que esta es una cifra simbólica que hemos de considerar a la luz del contexto, como en un momento lo trataremos de ver también. Estos 144,000 tienen que entenderse a la luz del contexto inmediato. Allí en Apocalipsis 7, del 9 al 10, después de que se oye el número 144,000, Juan dice que después de esto miró, y he aquí una multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una clave importante de Apocalipsis es que hay a veces un juego de comunicación, una especie de comunicación que contrasta lo que se oye y lo que se ve. Pero lo que se oye y lo que se ve, aunque pudiera ser contrastante, en realidad se complementa lo uno con lo otro. Por ejemplo, cuando Juan ve aquel rollo sellado 7 veces que nadie puede abrir, uno de los ancianos le dice a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Ojo, Juan escucha el león de la tribu de Judá y al instante voltea y mira. ¿Y qué mira? No mira un león, sino un cordero. Nota ese contraste que termina siendo un complemento lo uno de lo otro. El león de la tribu de Judá, que es lo que escucha Juan, y el cordero inmolado, que es lo que mira Juan, son lo mismo. Cristo es el león, Cristo es el cordero. Oye, pero escuchó el león, sí, pero miró un cordero. ¿Y es contradictorio entonces? No, es complementario. El león y el cordero. Es lo mismo que tenemos aquí. Juan escucha el número. Puedes leerlo por tu propia cuenta. Él dice: yo oí su número. 144,000 sellados. Eso es lo que oye. Pero entonces, en Apocalipsis 7:9, mira. Y lo que mira no son 144,000. Lo que mira es una gran multitud, la cual nadie puede contar. De toda nación, tribu y lengua. Ya no solo de las 12 tribus de Israel. Así es que lo que oye Juan, 144,000 de Israel, y lo que mira Juan, una multitud inmensa de toda lengua, tribu y nación, es lo mismo. Estos dos elementos, los 144,000 y la multitud vestida de ropas blancas, son el mismo pueblo redimido por Cristo, la iglesia universal. Así es que a lo que aspira todo creyente, a lo que aspira todo discípulo de Cristo, es poder decir: yo soy parte de esos 144,000. Yo soy parte de esos sellados. Yo soy parte de esos que, aunque el fin se acerca y aunque el juicio vendrá sobre la tierra, no tendré nada que temer, porque el sello del Señor hace que yo sea de los que van a estar libres de la destrucción. No vamos a padecer pérdida, porque nuestro Señor confesará nuestro nombre delante de los ángeles, y entonces los ángeles no nos van a causar daño a nosotros, porque los hijos de Dios son identificables, son evidentes.
Una quinta enseñanza del libro de Apocalipsis es que el mensaje que anunciamos tiene fecha de vencimiento. Y este elemento está en mucha conexión con el anterior. Los hijos de Dios son identificables en gran parte por el mensaje que anuncian. Recuerda que la iglesia está en la tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que los hijos de Dios tienen que anunciar el mensaje de Dios. Si alguien se llama hijo de Dios pero no está anunciando el mensaje de Dios, hay motivos suficientes para dudar de que su cristianismo sea auténtico. Si alguien vive en esta tierra y pretende ser un hijo de Dios, pero no está actuando como un embajador de Jesucristo, no está haciendo discípulos, no está anunciando el mensaje que nos llama a tener fe y arrepentirnos en el nombre de Jesús, pues yo preguntaría cuál es el sentido de ser cristiano, cuál es la marca de su cristianismo. La iglesia está en la tierra para hacer discípulos y hacemos discípulos proclamando el mensaje de salvación de Jesucristo. Este mensaje promete que todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor será salvo, que todo aquel que llama se le abrirá. Pero este mensaje de salvación, tiene fecha de vencimiento. La Biblia dice por eso que debemos buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llegará el día en el cual habrá expirado la oferta de salvación. Llegará el día en el cual no habrá más evangelio que proclamar porque habrá llegado el juicio. De hecho, desde ahora nuestro evangelio tiene ya una palabra de juicio, ¿no? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Todo aquel que en él cree no se pierde, pero el que no cree, pues evidentemente ha cerrado la puerta, ha dado la espalda a su única alternativa de salvación. Entonces, este mensaje que anunciamos es propio de la iglesia, solo la iglesia puede predicar el mensaje de Cristo. Esta iglesia debe ser identificable por su forma de vivir en santidad, y este mensaje que anunciamos tiene fecha de vencimiento. Si avanzamos un poquito más en Apocalipsis, llegamos a Apocalipsis capítulo 11. Y lo que vemos en Apocalipsis 11 es lo que podríamos llamar una auditoría. Los que trabajan en una empresa o en algún negocio están acostumbrados a hacer auditorías o a que les hagan auditorías. Algunos tiemblan cuando llega una auditoría, porque una auditoría es este proceso en el cual se revisa, se evalúa el funcionamiento de una empresa, de una organización. Y muchas veces en el proceso de auditoría se encuentran anomalías, errores y muchas veces también fraudes. Y lo que vemos aquí en Apocalipsis 11 es un proceso de auditoría de parte de Dios a su iglesia. Recuerda, el mensaje que proclamamos es un mensaje de salvación en el nombre de Cristo. Es un mensaje que habla de perdón de pecados, pero también es un mensaje que habla de juicio. El juicio está cada vez más cerca. El día en el cual Cristo vendrá a la tierra, como dice nuestro credo, para juzgar a los vivos y a los muertos. Todo ser humano va a estar delante de su Creador para ser juzgado, y su única alternativa de salvación es Cristo Jesús. Así es que lo que vemos en Apocalipsis 11 es una auditoría. ¿A quién? Pues a la iglesia. Mira lo que dice los versículos del 1 al 2. Juan dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, una versión de aquel tiempo de un flexómetro, de una regla, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Una instrucción un poco rara, pero la idea es:
que Juan tiene que medir la parte del templo que corresponde al lugar santo y al lugar santísimo, el santuario. Pero tiene que dejar fuera, es decir, no le importa cuánto mide y cuáles son las dimensiones del atrio, que era lo que rodeaba el templo. Nosotros sabemos ahora que en el atrio podían entrar los gentiles. Había un atrio destinado a gente que, aunque no era del pueblo de Israel, no era parte de la raza de Abraham, podía acercarse al templo. Recuerda que en la Biblia gentil es el término que se utiliza para referirse a todo aquel que no es parte del pueblo de Dios. En ese sentido, antes de Cristo nosotros éramos gentiles, éramos ajenos, éramos extraños. En Cristo hemos sido hechos parte del pueblo del pacto. Ya no importa tanto la circuncisión al estilo de Abraham, sino que lo que importa es esta circuncisión del corazón, como lo dice Pablo en su carta a los romanos. Así es que mira lo que tenemos aquí. Vemos a Dios trayendo la cinta métrica hacia su templo, y solo le importan los que están en el templo, los que adoran en él, los ministros de su templo. No le importan los de fuera, no le importan los ajenos. De hecho, los ajenos son llamados gentiles y solo están pisando la ciudad santa durante 42 meses. Hoy no vamos a considerar esa cifra, 42 meses, pero hay que tomar nota de ella porque en un tercer video hablaremos de esa cifra. Entonces lo que tenemos es esto. La idea de que el juicio comienza por la casa de Dios no es una idea nueva en Apocalipsis, es una idea de la cual también nos habla el apóstol Pedro en sus cartas. Ya es tiempo de que el juicio comience, y el juicio comienza por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, pues imagínate dónde queda el impío. No sé qué idea tengamos del juicio final. A veces pensamos que primero van a ir a ser juzgados todos los promiscuos, todos los adúlteros, todos los capos de la droga, todos los licenciosos, y al final los hijos de Dios pasaremos por default. No, en realidad la idea bíblica es que los primeros en la fila son los miembros de la iglesia, o los que se dicen ser miembros de la iglesia de Cristo. El juicio comienza por la casa de Dios. Aquí vemos en Apocalipsis a Dios trayendo una auditoría sobre su templo, a ver quién adora de verdad y a ver quién solo está pisoteando la ciudad santa. El juicio comienza con la casa de Dios. Cuando le hablamos a la gente del mensaje de Cristo, les hablamos de un mensaje que traerá juicio en su momento, y que este juicio comenzará por los redimidos, por los miembros de la iglesia, y solo los redimidos saldrán bien librados. Mira que dice el mismo pasaje, Apocalipsis 1:12, que hay que medir el templo, pero hay que dejar fuera el patio, el atrio, que es de los gentiles. Algo que hay que hacer es también establecer que este juicio, este mensaje que proclamamos, distingue entre los adoradores y los extraños. Lo que hará Cristo cuando vuelva a la tierra será hacer esta distinción: ovejas a un lado, cabritos a otro lado. Los redimidos entran a su gloria, los no redimidos se quedan fuera. El Evangelio hace esta distinción ya entre arrepentidos y no arrepentidos. El que en él cree no es condenado, el que en él cree es libre de la ira, pero el que se rehúsa a creer en Cristo Jesús ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Lo que predicamos es arrepentimiento antes de que llegue el juicio. Pero este mensaje tiene fecha de expiración. Llegará el momento en que se podrá decir: bueno, te lo dijimos y debiste haber procedido al arrepentimiento cuando había tiempo. Ahora ya no hay más tiempo, ya no hay más oportunidad. El juicio ha llegado a la tierra. Nota que el pasaje nos habla de un tiempo establecido, 42 meses. No nos vamos a meter, te digo, con esa cifra, pero es al menos una
temporada bien delimitada. No habrá para siempre oposición para el pueblo de Dios. No habrá para siempre oposición al Evangelio. Está bien limitado el tiempo. Este es el plazo de gracia. 42 meses. Tienes 42 meses y después de eso vendrá el juicio. El juicio tiene plazo de ejecución. El hermano Pedro dice que el día del Señor vendrá, que no ha llegado porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero habrá un día en el cual habrá expirado el mensaje de salvación y solo llegará el juicio. Así es que lo que estamos diciendo es que en Apocalipsis el mensaje que la iglesia proclama es un mensaje de salvación, sí, pero también de juicio. Y este juicio no ha quedado cancelado. Algunos piensan que está cancelado, pero no. El hermano Pedro dirá, no, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Pero el día del Señor vendrá. Entonces, mientras tanto, mientras llegue el día del juicio, mientras los ángeles que ya vimos en Apocalipsis están preparando toda su maquinaria destructora, y nosotros descansamos en que si somos hijos de Dios no sufriremos mal alguno, mientras tanto la iglesia es testigo de Cristo aquí en la tierra. Apocalipsis 11 del 3 al 4 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 2 testigos. Esta es la imagen que tenemos aquí. 2 testigos que profetizan, predican, enseñan, vestidos de cilicio, que era una señal de luto, de preocupación, de pesar, y están en pie delante de Dios. Mientras llega el juicio, mientras llega el día en que el Señor juzgará a vivos y muertos, la iglesia tiene que hablar el Evangelio de Cristo. La iglesia tiene que proclamar el mensaje de Jesucristo. No podemos cruzarnos de brazos, no debemos simplemente ocuparnos de otras cosas y dejar que se predique solo el Evangelio. El Evangelio no se predica solo. Somos el pueblo que fue llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, nosotros somos los 2 testigos, la iglesia. Son los 2 testigos que están profetizando al mundo. Hay que advertirles del juicio. Así como les hablamos a las personas de salvación y de reconciliación con Cristo, hay que advertir que la consecuencia del rechazo del Evangelio es solo quedar expuesto al juicio venidero. Y mientras tanto, mientras llegue el día del juicio, debemos permanecer firmes en Cristo, en santidad, en obediencia, en dependencia, buscando la perfección, buscando la madurez en Cristo Jesús y siendo fieles hasta la muerte. Así es que estos 2 testigos tienen una tarea muy importante. Están llamados a profetizar, enseñar, proclamar el Evangelio. Están llamados a advertir del juicio venidero y están llamados a permanecer firmes en Cristo. Y eso nos lleva a una 6ª idea central en Apocalipsis, ¿sí? Los hijos de Dios, ya dijimos, son identificables, están sellados. El Señor sabe quiénes son suyos, sabe quién es oveja y quién es cabrito, sabe quién es auténtico, nacido de nuevo, sabe quién solo se engaña a sí mismo. Esta iglesia se dedica a proclamar el Evangelio de Cristo, a hablar de salvación y de juicio, y mientras estamos en espera del día final, nosotros debemos recordar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En Apocalipsis, los 144,000 están vestidos de ropas blancas. Esto representa su identidad, su vida. Son santos, han sido lavados en la sangre del Cordero, se han apartado del pecado. Estos 2 testigos son esa iglesia, son los santos de los últimos días. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y puesto que este mundo está pronto a ser objeto del juicio de Dios, nosotros nos santificamos en la esperanza de ser redimidos
de toda la destrucción que vendrá. No es salvación por obras, no nos santificamos para ser salvos. Es santificación en Cristo Jesús, ser lavado en la sangre de Cristo Jesús. Tiene que ver con gracia, tiene que ver con el sacrificio eficaz de Cristo. No somos del mundo, aunque estamos temporalmente en este mundo. Estos dos testigos entonces son identificables, son diferentes al mundo. Y el mundo no les tiene en gran estima. Dice Apocalipsis 11, del 7 al 8, que cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, ojo, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La historia parece que termina con un final triste. Estos dos testigos terminan muertos, sus cadáveres así tendidos en la plaza como una especie de burla, una especie de espectáculo. Estos son los testigos del Señor, los testigos de Jehová, los verdaderos testigos de Jehová que hablaban de la salvación y del juicio del Señor, terminan muertos. Nadie les hace justicia, nadie va a castigar a los que los mataron. No murieron por crímenes, murieron simplemente por proclamar el Evangelio de Cristo. Y luego mira los lugares mencionados. Están en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es esa grande ciudad? Bueno, en Apocalipsis hay una gran ciudad en la tierra. Es llamada Babilonia, que es una forma velada de referirse a Roma, que es el imperio que en su momento goza de mayor expansión. Babilonia o Roma. Y luego habla de Sodoma y Egipto. Pero usted y yo sabemos que Cristo no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto. Así es que estos nombres deben interpretarse en su sentido simbólico, en su lenguaje figurado. Pensemos en esta gran ciudad, en Sodoma y en Egipto. Recuerde que en el mismo libro de Apocalipsis, esta gran ciudad terminará reducida a escombros. Pero mientras tanto, lo que hace es alarde de su frivolidad, con toda su vanidad, con toda su seducción, con toda su apariencia de grandeza. Es frivolidad. Recuerde que si algo había en Sodoma, era perversión. Lot, según lo dice la Biblia misma, afligía su alma todos los días viendo la nefanda conducta de estos habitantes. Hay perversión, hay distorsión de todo lo bueno, de todo lo justo, de las cosas que Dios estableció de manera natural. Y en Egipto lo que había era esclavitud. Dios saca a su pueblo de Egipto, librándolos de la esclavitud. Este es el mundo en el cual nos encontramos, un mundo de frivolidad, un mundo de perversión, un mundo de esclavitud. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos profetizando en esta ciudad de frivolidad, de perversión y de esclavitud, pero de ninguna manera nosotros nos dejamos arrastrar por estos males. Al menos ese es nuestro llamado como iglesia. Hablar de la salvación que hay en Cristo Jesús y advertir del juicio venidero, pero distinguirnos de estas cosas viviendo en santidad. Ahora, lo triste en la escena que estamos considerando, Apocalipsis 11, es que cuando mueren estos testigos, cuando son finalmente vencidos y sus cuerpos terminan ahí regados, los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegran. ¿Tú te puedes imaginar la escena? Gente haciendo fiesta, por fin nos deshicimos de esos dos testigos tan incómodos para nosotros. Terminan hasta haciendo intercambios de regalos porque estos dos profetas eran un tormento para los moradores de la tierra. Son aborrecidos por el mundo. La iglesia es aborrecida por el mundo. Cristo dijo que si fuésemos del mundo, el mundo nos amaría, pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece.
Y hay regocijo y hay alegría cuando mueren los miembros del pueblo de Dios. Cuando estos dos testigos mueren, hay regocijo. ¿Por qué? Ojo con esa última frase. Estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos dos profetas eran un tormento para los moradores de la tierra. Hay que pensar en eso. La iglesia, los testigos de Dios, los discípulos de Cristo, son un tormento para el mundo. No significa que debemos ganarnos la antipatía del mundo de a gratis. No significa que debemos volvernos enemigos del mundo nada más porque sí. Pero sí que el mundo no debería vernos como algo fácil de amar. Gente que quiere vivir contra la corriente del mundo, gente que quiere advertirle a las personas que el estilo de vida que está llevando es ajeno a la voluntad de Dios, gente que quiere decirle a la gente que necesita arrepentirse de sus pecados para huir de la ira venidera, termina siendo un tormento para el mundo. Piénsalo, porque esto influye en la manera en la cual nosotros a veces concebimos nuestro intento de hacer discípulos, de testificar del Evangelio de Cristo. Tristemente, el ministerio en muchas iglesias hoy es concebido de manera que, lejos de pensar en algo que terminará siendo tormento para el mundo, tratamos de ver cómo podemos caerle mejor al mundo, cómo podemos ser más amigables para el mundo, cómo podemos gustarle más a la gente para que entonces no nos tachen de locos, ni de fanáticos, ni de exagerados, sino que podamos caerle mejor al mundo. Esto no tiene nada que ver con el mensaje de Apocalipsis. Estos dos testigos no se vuelven influencers para el mundo. Estos dos testigos no se vuelven valiosos para el mundo. Estos dos testigos son aborrecidos por el mundo. Cuando nosotros pretendemos que el discipulado y el ministerio de la iglesia sea solo algo divertido, solo una experiencia inspiradora, solo algo que produzca algo con bonita música y buen ritmo, solo algo que tenga ambientes amigables, un montaje de actividades que le caigan bien a la gente, no estamos pensando como testigos de Dios. Estamos pensando más de una manera mercadológica. Estamos pensando más de una forma mundana. Y no solo esto no va a funcionar, esto no honra a nuestro Dios. Los profetas del Antiguo Testamento no emitían un mensaje para halagar los oídos de su audiencia. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios y muchas veces ese mensaje no agradaba a la audiencia. Nosotros como profetas, como testigos, no estamos en la tarea de hacer azucarado el Evangelio, no estamos en la tarea de hacer divertido el Evangelio, no estamos en la tarea de diluir el Evangelio para que no sepa tan amargo. Este es el Evangelio de salvación y de juicio, es el Evangelio de confianza en Cristo para huir de la ira venidera, pero también es el Evangelio que terminará siendo el acta de acusación para todo aquel que se presente ante el juez sin haberse arrepentido. Rechazaron a Cristo, dieron la espalda al único que podía haberles librado de la ira. Ahora tendrán que sufrir las consecuencias cuando llegue el juicio. Es un evangelio que habla del cielo abierto para todos aquellos que crean en Cristo Jesús, pero que también habla del lago de fuego ardiendo para todos aquellos que rechacen el mismo mensaje de salvación en Cristo Jesús. No podemos pretender ser aplaudidos por el mundo. En este pasaje, Apocalipsis 11, los dos testigos terminan siendo muertos por el mundo. No estamos buscando que nos maten de a gratis, pero sí asumiendo que si somos el pueblo del Señor, si somos los que han recibido el sello del Señor Jesucristo, si somos los que estamos proclamando un mensaje que no inventamos nosotros, sino que es el mensaje de arrepentimiento para salvación, y somos los que estamos tratando de vivir en santidad para honrar a nuestro Señor, no vamos a ser amados por el mundo. Y aún así debemos ser santos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora hay que celebrar esto.
Toda la escena de Apocalipsis 11 parece que va hacia un final catastrófico. Terminan muertos los testigos del Señor. Pero hay que recordar que quien ríe al último, ríe mejor. Y eso pasa en Apocalipsis 11. Después de estos lamentables sucesos, después de que los testigos del Señor terminan muertos, y después de 3 días y medio, dice el versículo 11, que entra el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantan sobre sus pies. Y entonces aquellos que estaban celebrando son llenos de temor, se llenan de espanto. Y hay una voz del cielo que les dice, suban acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos lo vieron. ¿Qué pasa tan pronto como los redimidos del Señor resucitan y ascienden en una nube? ¿Por qué ascienden a una nube? Porque están a punto de comenzar los juicios de Dios sobre la tierra. El Señor ha confesado delante de sus ángeles quiénes son de Él, los ha apartado en esta nube, porque en este momento los ángeles del Señor terminarán por ejecutar los juicios y caerán sobre aquellos que eran enemigos de los testigos de Dios, enemigos de los santos de los últimos días. Ese mensaje que proclamaron por tanto tiempo los testigos ha expirado. Se cerró la oferta. Ha llegado el día del juicio. Pensemos entonces en lo que hemos resumido en estos minutos. Los hijos de Dios son identificables. No se trata tanto de que yo me autodenomine cristiano, de que yo figure en la lista de membresía de una iglesia. Se trata de que evidentemente demos muestras de que somos hijos de Dios. ¿Está brillando nuestra luz? ¿Estamos andando como hijos de luz? ¿Nos estamos engañando o somos auténticos hijos del día y gente que vive como embajador de Cristo en esta tierra? Los hijos de Dios son identificables. Nuestro mensaje es un mensaje lleno de esperanza, lleno de perdón, lleno de misericordia, pero tiene fecha de expiración. Y al mismo tiempo es un mensaje de advertencia y de juicio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se está oyendo este mensaje? ¿Estamos dedicándonos a eso como iglesia? ¿Estamos siendo diligentes y responsables en anunciar el evangelio de salvación? Algún día no lo tendremos que hacer más, pero hoy por hoy tenemos que predicar este mensaje hasta que Cristo venga y termine con la oferta y el tiempo de salvación. Y hasta entonces, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vivir como hijos del Señor y tenemos que perseverar en esto. No se trata de un tramo de la carrera, sino la carrera completa de perseverancia en la santidad. Estas son las otras 3 enseñanzas que podemos resumir en estos minutos respecto a lo que Apocalipsis nos muestra. Los hijos de Dios son identificables, han sido sellados. Nuestro mensaje tiene fecha de expiración. Tenemos que ser fieles testigos de Cristo en la tierra. Y mientras tanto estamos en el mundo, pero no somos del mundo y por eso debemos mantenernos en santidad y perseverar en ella hasta el final. Somos los santos de los últimos días. Debemos ser fieles a Cristo en espera de su regreso. Recuerde que estamos en nuestras redes con muchos contenidos para compartir. Si nos quiere visitar es siempre bienvenido. Vamos a dejar hasta aquí nuestro breve estudio y en un tercer video hablaremos de otras 3 enseñanzas básicas del libro de Apocalipsis. Mientras tanto, alumnos de San Pablo, terminen con sus lecturas, hagan su tarea. Y usted, mi hermano, si ha sido bendecido por esta breve descripción de Apocalipsis, pues gracias a Dios, que el Señor nos ayude a seguir estudiando su palabra. Termino con una cita, no de Juan ni de Apocalipsis, sino una exhortación de el apóstol Pablo que dice que en una carrera todos corren, muchos corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, hay una carrera que tenemos que acabar y tenemos que correr, no a la aventura, no a la y se va. Tenemos que correr hasta el final, de tal manera que obtengamos ese galardón. Corramos con paciencia,
puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde.